tiene sombrero. 39 minutos pasaron de las 4 de la tarde, venimos de una música maravillosa que nos convida Beto Sandoval. Nos vamos a una charla, una conversación que vamos a tener con la doctora María Nieves Olavarcés. ¿Qué tal, María Nieves? ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre. Hola María Rita, buenas tardes y un saludo grande a tu audiencia. Nosotras siempre nos abocamos al tema en cuestión, pero hoy no puedo evitar preguntarte si vos, que sos muy joven, ubicabas a Rafaela Carrá. Escuchame, teníamos los discos de Rafaela, los bailaba cuando era chica, por Ah, favor. viste, sí, 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 a muy mí también me que, conmocionó la noticia. Lo sí, que no estoy enterada son los motivos del yo tampoco, fallecimiento. vos sabés que Mm, no tuve mucho tiempo, pero lo poco que pude buscar, rastrear, no me doy cuenta, no vi ninguna información. Es más mm, que nada el impacto que causó, pero sí. no sé los motivos. Bueno, María Nieves, vos sabés que en las redes sociales publiqué, bueno, lo de ahora, lo del programa, lo de tu charla y demás, y tuve algunos comentarios por WhatsApp de personas que se entusiasman. Muchos están escuchando a lo mejor en vivo y otros lo escuchan después cuando vos lo subís en Facebook. Ujú. Y bueno, es un tema de si los animalitos tienen sentimientos, del campo energético, si es el mismo de perros y de gatos, el tema del Reiki. No sé si hoy vamos a poder abarcar todo, pero yo creo, yo por lo menos me siento una lacra occidental, que afortunadamente con el correr de los años he aprendido un poquito, aunque sea, de sentir que el mundo es occidente y oriente, y nosotros durante muchísimos años hemos pensado que digamos, el occidental medio inventó el mundo, la única verdad es lo occidental, en fin, viste que eso se da mucho lamentablemente, pero cada vez creo tenemos la mentalidad más abarcativa. Y hay un montón de aspectos que nos enseñaron, que hemos repetido, errores, de decir, por ejemplo, los animales tienen alma, los animales tienen sentimiento. Y a lo mejor alguien, aunque no tenga demasiados conocimientos, ni instrucción, ni educación, ni nada, convive, a lo mejor con perritos, con gatos, y podría dar cátedra y decir cómo no van a tener sentimientos. Pero yo quiero preguntártelo a vos. Ujú. Si realmente, si es un mito, si es algo de cursilería, decir, ¿tienen sentimiento los animalitos? Este contexto que estás mencionando, María Rita, tiene mucho que ver también, tristemente, con procesos de nuestra historia. Ujú. En el contexto, sobre todo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando después la demanda de alimentos se vio exacerbada para alimentar a la hambruna que habíamos producido luego de tremendas muertes y destrozos y demás, empezaron a encerrarse animales de producción en crías intensivas como para producir la mayor Mm, cantidad de carne, leche y derivados posible a una menor tasa de tiempo, ¿no? Como para que el rendimiento fuera máximo. Entonces, literalmente, los animales pasaron a ser objetos. Nosotros, desde nuestro supuesto raciocinio y supuesta inteligencia de especie de Homo sapiens, nosotros utilizamos como defensa el tema de etiquetar a los animales como que no tienen ni sentimientos ni emociones, porque no pertenecen a nuestra especie. Son especies consideradas inferiores, siempre desde el punto de vista del pensamiento antropocéntrico. Entonces, un ave, otros mamíferos que no fueran nuestra especie, no pensaban, no racionaban, no sentían, entonces por lo tanto no sufrían dolor, no tenían angustia y un montón de otras emociones que permitieron a nuestra especie manipular a los animales de la manera en la que los manipulamos durante todos estos reservorios y encierros para la producción animal, ¿no? Entonces fue como una especie de justificación pseudoética para decir está bien que los criaderos de pollos tengan 6 millones de aves encerradas, en donde las gallinas ponedoras están encerradas en jaulas en donde pasan el poco tiempo de su vida sin poder estirar las alas,
hasta Claro. que se las mata, se las hace poner huevos todos los días, hasta que finalmente son sacrificadas al año, año y medio. Entonces, bueno, y todo el contexto que alguna que otra persona, si es que vio algún video o leyó un poco, puede leer también acerca de las producciones porcinas y todo lo que ya conocemos. Pero sí, María Rita, los animales que no son de nuestra especie tienen emociones y tienen sentimientos. Lo que sí podríamos hacer, que estaría bueno, es diferenciar ambos conceptos, porque muchas veces los utilizamos como sinónimos y son cosas diferentes, son parecidas pero son diferentes, Eh, ¿sí? perdona, ¿qué usamos como sinónimos? La palabra emoción y la palabra sentimiento. Ajá, claro, claro. ¿Mm? Muchas veces las utilizamos como sinónimos y son Y diferentes. son Por eso diferentes, claro. después catalogamos que los animales o no tienen emociones o no tienen sentimientos. Claro, claro. Entonces, cuando hablamos de una emoción, ¿qué es una emoción? Tiene que ver con un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que produce todo cuerpo biológico, todo ser vivo, ¿sí? Ujú. Entonces, es una respuesta que hace un cuerpo frente a un estímulo determinado. Por ejemplo, vemos una araña. ¿Mm? Entonces, son respuestas rápidas que tienen que ver con la supervivencia, no se procesan, ¿Mm? Son temporales. Las emociones las compartimos absolutamente con todos los animales. ¿Mm? Un Perfecto. ejemplo de emoción, el enojo. No me vas a decir que nunca viste a un perro, a un gato, a una vaca o a un toro enojados. Pero claro. El miedo, Ujú, todo el mundo que tiene un perro, un gato en la casa, sabe cuando su mascota muestra miedo. ujú. La alegría, También. ujú, cuando llegamos a casa y el perro nos viene a recibir moviendo la cola como un ventilador y que se nos trepa y nos ladra y todas Mm, esas cuestiones. La tristeza. ujú. Entonces, fíjate que son emociones que te acabo de mencionar, que todos incluso nos hacemos un concepto mental. Entonces, estas son respuestas químicas y eléctricas. Entonces, todo ser vivo tiene este tipo de emoción. Entonces, a ese perro, a ese gato, a ese mono encerrado en una jaula de laboratorio, imagínate cómo va a sentir estas emociones, Mm, ¿sí? claro. Ahora bien, cuando hablamos de sentimiento, estamos teniendo esta emoción como ser vivo, pero además la estamos evaluando, la estamos interpretando. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, a una emoción de tristeza prolongada, yo puedo decir en un pensamiento cognitivo, le estoy dando un significado. Claro, acabo de perder a mi esposo, a mi esposa, a un hijo, a una mascota. Entonces, esa tristeza se va a transformar en sufrimiento o en duelo. Entonces, déjame hacer mi proceso, estoy pasando por un duelo. Mm, Entonces, eso le dimos, tomamos conciencia de esa emoción y le damos un significado, una definición. Entonces, esa emoción se transforma en un sentimiento. Es decir, el sentimiento nos permite reflexionar lo que estamos percibiendo en nuestro cuerpo y a partir de eso nos permite tomar una decisión acerca de cómo afrontarlo, ¿se entiende? sí. ¿Mm? Entonces, podemos sentir celos, podemos sentir gratitud, podemos sentir sufrimiento. ¿Se entiende la diferencia entre emoción y sentimiento? Sí, 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 sí. Está. Entonces, la emoción es algo más de cerebro que tiene que ver con el reptiliano combinado con el mamífero, lo compartimos con otros mamíferos, y el sentimiento, hasta hace poco tiempo, solamente se lo adjudicaba a los humanos, porque Mm, se supone que nosotros hacíamos, investigábamos qué significaba esa sensación en el cuerpo y le adjudicábamos un significado de un contexto cognitivo. Pero, a ver, el que tiene un perro y un gato en la casa, todos nuestros oyentes van a decir, pero si fulanito se pone celoso cuando vengo a acariciarlo al otro antes que a él. moneda Todos en corriente, nuestra casa, todos comentan eso, sí. claro,
Entonces, celos, el estado de gratitud, el estado de sufrimiento, todos en nuestras mascotas lo reconocemos. Entonces, frente a estas diferencias, podemos decir que por lo menos todos los mamíferos compartimos también los sentimientos. No solamente es una cualidad de los humanos. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de maltrato animal, si nosotros sentimos en sucesivas situaciones dolor, hambre, sed y frío, que son emociones que tienen que ver con el estadio de supervivencia, si esto se prolonga en el tiempo, en el animal va a desarrollar un sentimiento de sufrimiento. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de que los animales también tienen sentimientos. No es una cualidad privativa de nuestra especie. Y hay sentimientos que están relacionados con emociones positivas y con emociones negativas. Es decir, en emoción positiva podemos hablar de la gratitud y el amor, lo que habíamos dicho antes, y en cuanto a emociones negativas que me llevan a tener un sentimiento, podemos hablar de celos y envidia. Hay muchos estudios en mamíferos sociales en donde se demostraron que están presentes todos estos sentimientos. Es muy atractivo el tema, sobre todo cuando tenemos contacto habitual. Y claro, cuánta soberbia hay en los seres humanos de pensar que somos únicos, superiores y demás en tantos aspectos, y durante tantos años se ha mantenido eso. ¿Habrá gente todavía que duda de eso, María Nieves? Y durante tantas décadas, María Rita, y lamentablemente somos tan pavos que, con el respeto a los pavos, que nosotros lo aplicamos a nuestra propia especie y durante décadas hemos justificado la esclavitud en la raza negra porque supuestamente los considerábamos inferiores. Entonces, la incoherencia en nuestra especie, te darás cuenta que ahí ya no pasa por una cuestión de pertenecer a una especie o a otra. Exactamente. Sino que tiene que ver con etiquetas sociales y culturales, porque lo que hacemos es hacer estereotipos, ¿no? El concepto de el colectivo que nos lleva a definir una u otra cuestión. Que eso es capítulo aparte para hablar también. Sí, tal cual. Te voy a hacer una pregunta que es ridícula, pero vos me vas a disculpar. ¿Los perritos entre sí son racistas? No sé si está bien formulada la pregunta. Porque nosotros tenemos un montón de mambos con respecto a eso. Yo me doy cuenta que hay personas que se justifican porque tienen un mestizo. Es todo un tema, pero eso es de los humanos. Pero yo me pregunto, los perritos. No, para nada, María Rita, pero es una muy buena pregunta porque nosotros con nuestras creencias y con nuestros arraigos en cuanto a educación y a cultura tendemos a extrapolar nuestra forma de razonar en las otras especies, así que es una pregunta muy acertada la que haces. Y mi respuesta es un contundente no. Ellos se tratan entre ellos como individuos. Entonces vas a ver incluso, si vos sacás a pasear a tus perros, vas a ver en los paseos, en las plazas, por ejemplo, que perros de razas pequeñas, vas a ver, por ejemplo, a un caniche o a un pincher macho. Digo macho porque los machos tienen la costumbre en esa especie de levantar una de las patas traseras para orinar, ¿sí? Entonces, los machos entre ellos no solamente están dejando una señal química y de olor, con toda la información que ya dijimos en nuestra charla anterior, ¿verdad? Sí, que fue fantástico. Sino que además vas a notar, María Rita, y nuestros oyentes seguro se van a reír cuando digamos esto, que el caniche levanta tanto la pata para hacer pis que parece que se va a descaderar. Sí, tal cual. Viste que hace una apertura de patas que parece una bailarina. Exacto. Que es envidiable. Sí. ¿Y por qué hace esto? Porque el tipo trata de dejar la marca de pichí lo más alto posible en el árbol. De esta manera va a intentar aparentar que vino a hacer pis un gran danés en esa zona.
no un caniche. Pero mirá vos qué fantástico. Entonces, entre ellos no hay razas, entre ellos hay comunicación química, comunicación visual. Otra cuestión que podemos dar como un cuadro gráfico a los oyentes es, vos fijate que generalmente los perros de raza grande salen sí de paseo con sus dueños, con la correa ahí controlado, y vas a ver que muchas veces los perros chiquitos que están en la plaza alrededor se juntan todos y empiezan a ladrar agresivamente y desesperadamente, y el perro está paseando tranquilo y les pasa por el lado y no les da artículo. Y es como que lo fusilaran con el ladrido, así se ponen como obsesivos. Terriblemente toritos. Entonces fíjate que acá importa más una cuestión de tamaño que de raza. Ellos entre ellos se comunican por cuestiones de tamaño, por eso a la hora de pelearse, por ejemplo, perros y gatos lo que van a hacer es erizar los pelos del lomo, apuntar las orejas hacia adelante, pararse en las puntitas de los dedos, pero como para parecer más altos y más grandes de lo que son. Pero eso lo vas a ver en aves, lo vas a ver en gallinas, por ejemplo, lo vas a ver en gallos. Eso tiene que ver con las reacciones naturales fisiológicas de ataque frente a otro animal para parecer más grandes de lo que son. Pero entre ellos no se preguntan qué apellido tenés. Claro. María Nieves, yo tuve años, la verdad que te juro, era una perrita que, viste como dice la canción, se paraban para mirarla. Era una belleza de Rosario, era de Rosario, después me fui a Buenos Aires con ella. Era una perrita, gráficamente así lo describo, era como una mezcla de Whippet y dálmata. Era manquita, porque la rescató una señora, no se pudo salvar vendría a ser su bracito derecho, y era graciosa, la verdad tenía así el muñoncito, pero lo manejaba, parecía realmente, bueno, era una belleza, pero belleza, 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 belleza. Turistas de extranjeros en Buenos Aires quedaban mirándola y me preguntaban, y a veces hablaban en alemán y nos tratábamos de entender, era realmente un espectáculo esa perrita. Y cuando corría, si uno estaba un poco distraído en una plaza, no se daba cuenta que le faltaba una patita. Bueno, yo pregunto, los amiguitos, digamos, otros perritos, ¿podían darse cuenta? Porque yo, esto vuelvo a decir, a lo mejor suena ridículo, pero a mí me fascina observar esto. Nunca la discriminaron, o sea que la mirada discriminatoria la tenemos los seres humanos. ¿Ellos tienen algún mambo con respecto a eso? Porque ella es como que tenía un problema. No, para nada, porque, a ver, ellos viven el presente, cada etapa de la vida. Cuando hablamos de mascotas viejas, también habíamos retomado un poco el tema, ¿no? Sí, en donde cada una de las mascotas, cada una va asumiendo esa etapa de la vida en la cual entra, asume todos los retos, trata de superar todas esas dificultades y sigue adelante. Nosotros tenemos la costumbre de, por haber entablado tribus, de autocompadecernos y buscar que otros miembros de la tribu nos tengan lástima, como para muchas veces obtener mayores beneficios de los que nos corresponde o de los que nos merecemos. Sí. Porque lo que queremos hacer es gastar, biológicamente hablando, la menor cantidad de energía posible para proveernos nosotros mismos ese sustento. Entonces, a partir de ahí viene una supuesta empatía, no siempre bien llevada, en la cual en algunas culturas se va a tener lástima a una persona con capacidades diferentes o directamente se las va a excluir del sistema. Fíjate además que esta cuestión también cambia con las culturas, por eso siempre hablamos de etiquetas sociales. Fíjate que los recién nacidos en la época de los romanos eran automáticamente tirados de los precipicios si al recién nacido se le detectaba automáticamente alguna malformación congénica, sí, o alguna cuestión física que podía
volver su vida un poco más difícil de llevar. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces fíjate que esto va cambiando con las culturas. Bueno, en la época del nazismo ni hablemos. Ni hablar, sí, Buscar la claro. perfección de la raza aria, esa Sí, raza que sí, no sabemos cuál es, pero sí, existió la supuesta raza aria. sí, sí, sí. Y fíjate que ahora, hace, no sé, 10 años, 15 años, que a nivel global se está tratando de lograr un poco la inclusión de todos los grupos menos numerosos considerados diferentes. Ujú, ¿Sí? sí. Entonces fíjate que nosotros nos movemos por modas culturales. Los animales en absoluto, cada uno de los individuos es responsable de conseguir su propio sustento, sobre todo si es un animal solitario. Si es un animal solitario, va a tratar de seguir cazando o huyendo de los depredadores en la medida que la velocidad de esa falta de patas se lo permita, si estamos hablando de este ejemplo. Y si tiene la suerte de vivir en grupos, los grupos muchas veces se encargan de capturar el alimento si él no puede participar en las cacerías y comparten parte del alimento. Esto también depende de la especie. Claro. Pero también se ve que muchos animales, cuando se consideran como un estorbo, empiezan a ser más un estorbo que una cuestión provechosa para el grupo, aportan más contras que beneficios. Esto también ya lo habíamos hablado en charlas anteriores, se alejan de sus grupos sociales y se van a internar a la profundidad de los bosques a morir. Claro. Porque cuando empiezan a considerarse una carga, ellos mismos se aíslan, pero nunca van a tener el ese rechazo aislamiento de los demás. sí. Claro. Lo que sí vas a observar es en madres multíparas, es decir, que acaba de parir una camada, por ejemplo, sí es probable, sobre todo en animales que necesitan tener una vida activa, esa madre si le nace un bebé con una deformación congénita, por ejemplo, un labio leporino, que también hay casos en animales, Sí. El animal no se va a poder alimentar porque se va a ahogar. Claro. ¿Sí? Entonces automáticamente esa madre o lo deja de amamantar si llega a ser un mamífero, porque ella no va a gastar energías pudiendo alimentar a 4 o 5 cachorros que sí van a sobrevivir. Opta por claro. Exactamente. Pero eso es otra cuestión. Hay una necesidad de evaluar los pros y los contras y decir, no, tengo que asegurarme que sobreviva el resto de mi camada. Claro. ¿No? Claro. Así que ahí son parangones que hay que tener en cuenta y tener en cuenta los contextos. Pero en líneas generales no hay para nada, María Rita, estas cuestiones Sí. No. A mí me llamaba la atención, esta perrita había nacido con las 4 patitas, después, en fin, estaba con una familia que no la atendió, se ve que le había atropellado un auto o algo le pasó, no se pudo salvar, le dio una infección, bueno, le tuvieron que cortar sería el brazo derecho, y bueno, yo la adopté, una señora le salvó la vida y después no la podía tener y yo la adopté. Y ella tenía una destreza, una agilidad. Por supuesto que cada vez que la sacaba a pasear, todo el mundo opinaba que le ponga carrito, que haga esto, que haga lo otro, y verdaderamente ella se arreglaba súper bien. Yo lo único que procuraba es que no engordara, para que no tuviera, pero era impresionante, saltaba rejas, me abría la puerta, era la verdad que era una belleza esa perrita, y yo no sé, a lo mejor era un complejo mío, pero yo pensaba, ¿cómo influye que no tiene una mirada ni de lástima, ni de crítica, ni de burla de sus compañeros de especie? Que es lo que me parece a mí ocurre muchas veces con nosotros los seres humanos. Claro, fíjate cómo cambió la visión en donde muchos casos desde hace, ¿cuánto? 30 años, sin ir más lejos en esta ciudad, los hijos Down nacidos en esta ciudad eran escondidos, ¿sí? Eran criados y escondidos en habitaciones en el fondo de la casa para que no se enterara el resto de los vecinos. Y después cómo fue cambiando todo eso, cómo ha mejorado la calidad de vida de tal manera que conjuntamente con los avances en medicina, ¿no? Porque hay todas unas cuestiones que hay que acompañar con la medicina en operaciones y demás y tratamientos, pero fíjate que la expectativa de vida y la calidad de vida de un solo tipo de pacientes se menciona, personas con síndrome de Down, cómo ha mejorado de tal manera que
pueden trabajar en algunos puestos laborales, Pero por con supuesto, las capacidades sí, que sí, pueden. sí. Entonces, bueno, cómo se les ha abierto incluso el mundo laboral y se ha entendido que son personas con capacidades diferentes, ¿no? Exacto, y vos sabés, María Nieves, que, bueno, tendría que chequear la información porque no lo recuerdo, pero habría que ver cuándo en las municipalidades de distintas ciudades del país comenzó un área, empezó a desarrollarse un área justamente de una coordinación de discapacidad o, en Ujú. fin, donde se habla de inclusión, donde hay un montón de movidas, de actividades, de difusión, de información. Así que por supuesto que sí, claro que sí, Totalmente. sí. Y todo lo que falta transitar Pero todavía, por ¿no? supuesto, Uf, sí, yo por lo menos cada vez que he hecho notas, en su momento me acuerdo Norma Bejarano, Lisa Camerich, no me acuerdo quién más estuvo en esa área, todo lo que falta, pero también todo lo que se hace, todo lo que se ha hecho, sí, en fin, es muy, muy importante, es esencial. sí, María totalmente. Nieves, yo no sé si hoy vamos a poder desarrollar, yo me parece que lo dejaría para el lunes que viene, pero sí, aunque sea no sé, como una especie de titular y después lo desarrollas el lunes, el tema del campo energético, que yo Ujú. creo, pero esto ya es una apreciación, que debe, no sé, yo veo tan distinto a los perritos y a los gatos que, bueno, vos más o menos comentanos. Sí, totalmente. En realidad tiene que ver con una cuestión de cómo manejan ellos todos sus campos vibracionales, Ujú. ¿no? El mental, el espiritual, el físico, el emocional, todo lo de ellos está alineado, a su vez tienen como especies misiones diferentes, ¿sí? Perdón, ¿cómo? Se habla, Eh, como especies cumplen misiones claro, diferentes. sí, sí, En claro. cuanto a misión espiritual del perro y del gato son diferentes. Ujú. Podemos hablar la semana que viene de qué pasa cuando un gato insiste muchas veces en quedarse en una casa, no se quiere ir, insiste en venir a quedarse en una casa y no se quiere ir, y la Ujú. gente no quiere saber nada de gatos y los echa, y él insiste en volver, en volver, en volver. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando el perro ve a una persona que nunca antes vio y le empieza a ladrar desaforadamente y empieza a rodearnos a nosotros? ¿Sí? Y bueno, todos los campos energéticos que ellos nos detectan, que nos ayudan en este proceso de vida, como para transitar mejor este Mm. camino de acá. Así que si te parece lo dejamos pendiente para la semana que viene. Sí, me da impresión todo lo que estás diciendo, María Mm, Nieves. es muy importante. Es muy, 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 es un temazo. Es Es un un temazo. temazo y aparte, yo creo que los oyentes deben sentirse identificados y reflejados porque les ha ocurrido seguro. Sí, totalmente, Es totalmente. muy fuerte el tema, sí, 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 sí. Bueno, María Nieves, qué lindos son los animalitos. Vos sabés que realmente hay momentos en que, bueno, vos sabés perfectamente que por mi situación no tengo gatos y estoy obsesiva. Estoy obsesiva, quiero tener un gato o una gatita, pero bueno, no sé cuándo voy a poder y, y son fascinantes. Son fascinantes, Son fascinantes, totalmente. sí, 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 sí. sí, totalmente. Bueno, María Nieves, muchísimas gracias. Entonces, el lunes que viene, todo este tema, como vos una vez me acuerdo que yo te comenté en una de las charlas, yo te dije, claro, cuando uno está loco, nervioso, histérico, Mm.